¿Alguna vez imaginaste ver a actores famosos que un día estuvieron en la televisión conquistando a millones de fans, terminando tras las rejas? En este video vamos a mostrarte a 25 actores colombianos que ya estuvieron presos o que aún siguen en prisión y que mucha gente ni siquiera imagina. Algunos de ellos tenían carreras brillantes, fama, dinero y reconocimiento, pero terminaron involucrados en casos impactantes que cambiaron completamente sus vidas. A lo largo de este video descubrirás historias sorprendentes, polémicas y detalles que casi nadie comenta. Prepárate, porque algunos nombres de esta lista realmente pueden dejarte sin palabras. Pero antes de continuar, aprovecha ahora para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, porque aquí encontrarás contenidos curiosos, impactantes e historias de las que todos están hablando. Así no te perderás ningún video nuevo. Quédate hasta el final, porque los últimos casos son los más increíbles y muestran cómo la fama puede desaparecer de la noche a la mañana. Número 1. Lady Tavares. Lady María Tavares nació el 25 de mayo de 1982 en Medellín, Colombia. Hija de María Magdalena Tavares, creció rodeada por la pobreza y la violencia que dominaban muchos barrios de la ciudad en aquella época. Cuando tenía apenas 10 años, comenzó a pedir dinero en las calles del centro de Medellín. Poco tiempo después, fue encontrada sola y terminó en un orfanato. Durante 3 años vivió allí, lejos de su familia, intentando entender por qué había sido abandonada. Más tarde, Lady se reencontró con su madre y sus hermanos. Aún así, la situación económica de la familia era tan difícil que decidieron dejarla en el orfanato. A los 13 años, volvió a las calles. Sobrevivía vendiendo rosas a parejas, turistas y personas que pasaban por bares y restaurantes de la ciudad. La rutina era dura. Muchas veces dormía en lugares improvisados y convivía diariamente con drogas, violencia y hambre. La vida de Lady cambió cuando el cineasta colombiano Víctor Gaviria la encontró en las calles. Él buscaba jóvenes que realmente conocieran la realidad retratada en la película La vendedora de rosas, estrenada en 1998. Lady fue elegida para interpretar a Mónica, la protagonista. Su actuación llamó la atención por su naturalidad y fuerza emocional. La película recibió reconocimiento internacional y Lady ganó premios como mejor actriz en los festivales de Viña del Mar y Bratislava. También recibió una mención especial en el Festival de Cine de La Habana. Ese mismo año viajó a Francia como invitada especial del Festival de Cannes. Junto al entonces presidente colombiano Hernando Samper, vivió momentos que parecían imposibles para una niña que antes vendía rosas en las calles de Medellín. Por primera vez sintió que podía construir una vida diferente. Pero el éxito duró poco. En menos de un año, Lady estaba nuevamente en las calles, intentando sobrevivir de la misma manera que antes. En ese periodo, presenció el asesinato de su compañero, padre de uno de sus hijos. La tragedia aumentó aún más el sufrimiento que cargaba desde la infancia. En 2002, su vida tomó otro rumbo dramático. Según su versión, su excompañero Ferney Ortega le pidió que lo acompañara en un automóvil sin explicarle lo que pensaba hacer. Después de eso, Lady fue acusada de participar en un homicidio y en un robo agravado relacionados con la muerte de un taxista en el municipio de Bello, Antioquia. Embarazada, entró en prisión enfrentando miedo y humillaciones. Con 7 meses de gestación, fue agredida por otras internas por su fama. Por motivos de salud, recibió autorización para permanecer en prisión domiciliaria hasta el nacimiento de su hijo. Después, regresó al penal con el bebé, que permanecía en una guardería dentro de la prisión. En abril de 2008, recibió una condena de 26 años de cárcel. La noticia provocó fuertes crisis de depresión y varios intentos de suicidio. Entre traslados a diferentes prisiones de Colombia, Lady pasó años intentando sobrevivir tras las rejas, mientras su historia continuaba marcada por dolor, pérdidas y nuevas decisiones difíciles. En 2014, después de 12 años en prisión, salió del penal El Pedregal para terminar la condena en detención domiciliaria. Años después, volvió lentamente al cine e intentó reconstruir la relación con sus hijos. Sin embargo, el pasado seguía presente. Su hijo menor también terminó preso,
y Lady aún cargaba preguntas sin respuesta sobre las decisiones que cambiaron completamente su vida para siempre. Número 2. Luis Fernando Montoya. Luis Fernando Montoya Correa nació el 26 de noviembre de 1956 en Pereira, Risaralda. Desde niño soñaba con convertirse en actor y dar vida a personajes intensos y dramáticos. Mientras otros jóvenes pensaban en trabajos más seguros, él pasaba horas imaginando escenarios, diálogos y aplausos. Ese deseo lo acompañó durante toda su adolescencia y terminó llevándolo a Bogotá, donde buscó una oportunidad para entrar al mundo artístico. En la capital, estudió en el Teatro Popular de Bogotá. Ahí participó en montajes inspirados en obras de Shakespeare y Arthur Miller, aprendiendo disciplina y técnicas de actuación. Sus profesores notaron rápidamente su presencia frente al público y su facilidad para transmitir emociones. Aunque el camino era difícil y muchas veces tuvo problemas económicos, nunca abandonó la idea de triunfar en la televisión y el cine colombiano. Su carrera televisiva comenzó oficialmente en 1984 con la telenovela Pero sigo siendo el rey. Tenía 28 años y finalmente sentía que las puertas empezaban a abrirse. Con el tiempo apareció en producciones importantes como La Saga, Señora Bonita, Los Cuervos, Padres e Hijos y La Estrategia del Caracol. También participó en Sin tetas y hay paradiso, La Ronca de Oro y Alias el Mexicano. Su gran parecido físico con el actor estadounidense Robert De Niro hizo que muchas personas comenzaran a llamarlo el De Niro colombiano. Durante varios años trabajó constantemente y logró hacerse conocido dentro de la industria. Sin embargo, la fama no siempre garantizaba estabilidad. Con el paso del tiempo, empezaron a disminuir las oportunidades laborales. Luis Fernando atravesó una etapa marcada por problemas económicos, excesos personales y soledad. Poco a poco quedó alejado de los grandes proyectos y comenzó a sentirse olvidado por el medio artístico. En mayo de 2001 ocurrió el hecho que cambió su vida para siempre. Fue capturado en el aeropuerto de Miami cuando intentaba ingresar heroína escondida dentro de su estómago. Las autoridades descubrieron que transportaba cerca de 100 de cápsulas de droga. La noticia apareció rápidamente en periódicos y programas de televisión, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Más tarde, el propio actor explicó que había tomado aquella decisión en medio de una situación desesperada. Después de años sin trabajo y sin dinero suficiente para mantenerse, aceptó convertirse en una mula del narcotráfico. Un tribunal estadounidense confirmó los cargos y lo condenó a 4 años de prisión en Florida. La experiencia en la cárcel lo marcó profundamente. Años después, relató parte de esa historia en el documental Arrepentidos, producido por Nat Geo en 2014. Ahí habló de los errores que cometió y de cómo una vida llena de excesos terminó llevándolo a la destrucción personal. Cuando recuperó la libertad, regresó a Colombia decidido a reconstruir su carrera. Poco a poco volvió a actuar y recibió nuevamente reconocimiento. En 2011 fue nominado al premio India Catalina como mejor actor protagónico de serie gracias a Operación Jaque. Una de sus últimas actuaciones ocurrió en Hermanos y Hermanas, estrenada en 2017. Sin embargo, mientras intentaba recuperar la tranquilidad, otro golpe apareció inesperadamente. Un cáncer de garganta comenzó a deteriorar lentamente su salud y obligó al actor a enfrentar una batalla todavía más difícil. El hombre que alguna vez soñó con escenarios y aplausos pasaba ahora sus días recordando decisiones difíciles mientras antiguos compañeros seguían hablando de su talento. Número 3. Peter Albeiro. Omar Alejandro Leiva nació el 2 de diciembre de 1976 en Bogotá, aunque siempre ha dicho que se siente santandereano porque fue en Bucaramanga donde su carrera realmente comenzó a crecer. Desde joven tenía facilidad para hacer reír a las personas. En reuniones familiares y encuentros con amigos siempre encontraba la manera de convertir cualquier situación en una historia divertida. Sin embargo, antes de pensar en escenarios y aplausos, decidió seguir otro camino completamente distinto. Ingresó a la Policía Nacional de Colombia y llegó a convertirse en cadete de la institución. Durante esa etapa intentaba cumplir sus deberes mientras seguía descubriendo su talento para el humor.
En 1996 tuvo una oportunidad inesperada cuando participó en el programa Sábados Felices, uno de los espacios de comedia más famosos de la televisión colombiana. Aquella experiencia le mostró que tenía una conexión especial con el público. Con el tiempo, comenzó a construir un personaje propio. Pensaba que alguien vestido con ruana y sombrero no podía llamarse Alejandro Leiva, así que decidió buscar un nombre artístico más llamativo. Inspirado en la serie Romeo y Buceta, mezcló un nombre estadounidense con uno tradicional colombiano y así nació Peter Albeiro. Mientras intentaba abrirse camino en el humor, su vida dio un giro inesperado en 1998. En ese momento trabajaba como teniente de la policía en Tunja y participó en un operativo donde fueron capturados varios delincuentes. Lo que parecía una misión normal terminó convirtiéndose en una tragedia que cambió su destino. Según su relato, los detenidos permanecían aislados mientras esperaban el proceso de legalización de la captura. Un coronel le pidió que esperara porque venía desde Bogotá y quería llegar junto con periodistas antes de trasladar a los prisioneros. Pero durante la espera, ocurrió un incendio en el lugar donde estaban retenidos los sospechosos. Peter Albeiro contó después que al enterarse del fuego, llamó inmediatamente a los bomberos. Los heridos fueron sacados del lugar y llevados a un hospital. Sin embargo, 2 hermanos detenidos murieron carbonizados. El caso rápidamente comenzó a ser investigado y un fiscal consideró que existían responsabilidades graves dentro del procedimiento policial. Los delitos de homicidio agravado, incendio y tortura fueron atribuidos al entonces teniente Omar Alejandro Leiva. La acusación lo llevó directamente a prisión en junio de 1998. Durante 27 meses permaneció encarcelado mientras intentaba demostrar su inocencia. La vida dentro de la cárcel fue extremadamente difícil. Debido a su pasado como policía, muchos internos lo miraban con odio y desconfianza. Fue trasladado varias veces de prisión y aseguró que debía ayudar constantemente a otros reclusos para evitar ataques o represalias. En varias ocasiones pasó hambre por miedo a que intentaran envenenarlo. Mientras enfrentaba el proceso judicial, también luchaba contra la desesperación y el miedo de perder completamente su futuro. Aún así, nunca abandonó la esperanza de demostrar que no había participado en los hechos que provocaron la muerte de los detenidos. Finalmente, en el año 2000, fue declarado inocente y recuperó la libertad. Después de salir de prisión, regresó nuevamente a Sábados Felices, ahora decidido a aprovechar la segunda oportunidad que la vida le estaba dando. Poco a poco, conquistó al público colombiano y terminó permaneciendo más de 20 años en el programa. Con el paso del tiempo, Peter Albeiro no solo se convirtió en uno de los comediantes más conocidos del país, sino también en empresario con negocios en Estados Unidos. Sin embargo, detrás de cada chiste y cada presentación, aún permanecían los recuerdos de aquellos años oscuros que cambiaron para siempre su manera de ver la vida y el éxito. Número 4. Adriana Arango. Cuando el nombre de Adriana Arango aparecía en la televisión colombiana, mucha gente se detenía a mirar. La presentadora construyó una carrera reconocida frente a las cámaras, participó en programas populares y ganó espacio en varios noticieros importantes del país. Durante años, fue vista como una mujer elegante, preparada y muy segura al hablar con el público. Pocas personas imaginaban que, detrás de la fama y el reconocimiento, existía una situación financiera que terminaría llevando su nombre a las páginas policiales. Adriana Arango comenzó su trayectoria profesional en Teleantioquia. Después trabajó en diferentes programas y magazines de televisión. Su popularidad creció aún más cuando participó en 3 Puntos Aparte, en 2002, y también en Gran Hermano, en 2003. En aquella época, Adriana aparecía constantemente en la prensa y era considerada una de las figuras más conocidas de la televisión colombiana. Mientras su carrera en la televisión seguía en ascenso, Adriana y su esposo Javier, Coy, decidieron invertir en otro camino. La pareja creó un negocio de exportación de flores y café hacia países como Estados Unidos, Rusia, Chile e Inglaterra. La propuesta parecía seria y organizada,
Muchas personas confiaron en el proyecto y aceptaron entregar dinero para ayudar en las inversiones de la empresa. Al principio todo parecía funcionar normalmente. Personas cercanas recomendaban nuevos inversionistas y la confianza crecía cada vez más. El problema comenzó cuando aparecieron los retrasos en los pagos y las quejas de clientes que no lograban recuperar el dinero invertido. Poco a poco, el caso empezó a llamar la atención de las autoridades colombianas. Las investigaciones de la Fiscalía concluyeron en 2008 que Adriana Arango y Javier Coy habían captado dinero de manera ilegal. Más de 200 personas afirmaron haber sido perjudicadas por el esquema. La deuda superaba los 10.000 millones de pesos colombianos, una cantidad que nunca fue devuelta a las víctimas. El caso tuvo una enorme repercusión porque involucraba a una figura famosa de la televisión. En septiembre de 2009, Adriana fue enviada a la prisión El Buen Pastor, en Bogotá. Mientras tanto, Javier Coy quedó detenido en un centro penitenciario de Zipaquirá. Las imágenes de la presentadora entrando a prisión sorprendieron a muchos colombianos que habían seguido su carrera durante años. En junio de 2010, Adriana Arango fue condenada a 7 años y medio de prisión por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, fraude agravado y por no devolver los valores recibidos. Permaneció 9 meses en la prisión El Buen Pastor. Después consiguió cumplir el resto de la condena en arresto domiciliario, utilizando el recurso legal relacionado con hijos menores de edad. Años después, Adriana reconoció que el mayor error fue pedir dinero a particulares sin ser una entidad financiera autorizada. También afirmó que el negocio era formal, pero la justicia colombiana tuvo otra interpretación, y esa decisión cambiaría completamente los siguientes capítulos de su vida. Después de aquella condena, la antigua estrella de la televisión pasó a vivir lejos de los estudios y de las entrevistas. El silencio reemplazó los aplausos que antes acompañaban su rutina. Muchos antiguos admiradores seguían intentando entender cómo una carrera tan conocida terminó en medio de investigaciones y procesos judiciales. Mientras algunos creían en su versión, otras víctimas afirmaban que jamás recuperarían el dinero perdido. Y fue en medio de ese ambiente de dudas, acusaciones y recuerdos del pasado que Adriana comenzó a enfrentar nuevos desafíos. Número 5. Justin Andrés Mosquera. Un colombiano de 35 años construyó parte de su vida alrededor de las plataformas de contenido para adultos en Internet. Utilizaba el seudónimo I Am Black Master y compartía material dirigido a usuarios de diferentes países. A través de ese mundo virtual, comenzó una relación con Albert Alfonso, un hombre de origen británico con quien mantuvo contacto desde el año 2012 mediante plataformas de contenido sexual por webcam. Durante varios años, la relación permaneció a distancia. Sin embargo, con el tiempo, ambos comenzaron a encontrarse personalmente en Colombia. Las visitas ocurrieron en 2022 y nuevamente en 2024. La confianza entre ellos aumentó hasta el punto en que Mosquera finalmente viajó a Londres para instalarse en la vivienda compartida por Albert Alfonso y Paul Longworth, ubicada en el barrio Shepherd's Bush. Desde afuera parecía una convivencia tranquila, pero detrás de esa relación existían tensiones y planes ocultos que más tarde serían descubiertos por las autoridades británicas. Todo cambió el 8 de julio de 2024, cuando ocurrieron 2 asesinatos que impactaron profundamente al Reino Unido por la violencia del caso. Según la investigación presentada en el Tribunal de la Corona de Woolwich, Mosquera atacó primero a Paul Longworth, de 71 años. Las autoridades señalaron que utilizó un martillo para golpearlo mortalmente dentro de la casa y luego escondió el cuerpo mientras esperaba la llegada de Albert Alfonso, de 62 años. Horas más tarde, cuando Alfonso regresó del trabajo, ambos iniciaron una sesión íntima que estaba siendo grabada. Durante ese encuentro, Mosquera atacó con un cuchillo en repetidas ocasiones. La investigación reveló que el agresor realizó el ataque mientras la víctima se encontraba vulnerable y sin posibilidad de defenderse. Después de los asesinatos, el comportamiento de Mosquera llamó todavía más la atención de los investigadores. Las cámaras y las pruebas recopiladas mostraron que permaneció en la vivienda realizando movimientos tranquilos y organizando la escena del crimen antes de intentar ocultar los cuerpos.
La policía posteriormente descubrió que el colombiano desmembró a las víctimas y trató de abandonar parte de los restos humanos dentro de maletas dejadas cerca del puente suspensivo de Clifton, en Bristol. Además, las cabezas de las víctimas fueron encontradas dentro de un congelador en la vivienda de Shepherd's Bush. Las investigaciones también revelaron búsquedas realizadas por Mosquera relacionadas con métodos de asesinato, golpes letales en la cabeza y tiempos de descomposición de un cuerpo. Para los fiscales, esas consultas demostraban planificación previa. Durante el proceso judicial, además, el acusado admitió otros 3 cargos relacionados con posesión de pornografía infantil. La captura ocurrió el 13 de julio de 2024, cerca de una estación de tren. Según las autoridades, todavía llevaba puesta una camiseta con manchas de sangre cuando fue detenido por la policía británica. El juicio generó enorme atención mediática en Reino Unido y Colombia debido a la brutalidad de los hechos. Tras varias horas de deliberación, el Tribunal de la Corona de Woolwich declaró culpable a Justin Andrés Mosquera por los asesinatos de Paul Longworth y Albert Alfonso. La justicia concluyó que el móvil principal del crimen era económico. Según la acusación, Mosquera pretendía quedarse con la vivienda de las víctimas, valorada en aproximadamente 400.000 libras esterlinas, además de acceder a sus ahorros y bienes personales. Finalmente fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 42 años de prisión antes de poder solicitar cualquier posibilidad de revisión de pena. El caso dejó una fuerte conmoción pública, tanto por la violencia de los crímenes como por la manera en que una relación iniciada en Internet terminó convirtiéndose en una de las investigaciones criminales más impactantes ocurridas recientemente en Londres, mientras nuevas revelaciones seguían apareciendo durante el proceso judicial posterior. Número 6. Kathy Sáenz. Kathy Sáenz Herrera nació el 11 de enero de 1972 en Bogotá y desde muy joven estuvo rodeada por el mundo de los concursos de belleza. Provenía de una familia reconocida en ese ambiente, ya que sus hermanas Mary Shirley Sáenz y Julie Pauline Sáenz también habían alcanzado importantes títulos nacionales años antes. Gracias a esa tradición familiar, Kathy creció acostumbrada a las cámaras, los eventos públicos y la atención de los medios colombianos. En 1992, representó a Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia. Su participación llamó la atención por su elegancia y seguridad frente al público. Finalmente, obtuvo el título de Señorita Colombia Internacional, convirtiéndose en virreina nacional y ganando el derecho de representar al país en el Miss Internacional de 1993. Durante el certamen, Internacional logró destacarse entre las participantes de diferentes países. Fue semifinalista y además recibió el premio al mejor traje artesanal, reconocimiento que aumentó todavía más su popularidad en Colombia. En aquellos años, muchos medios la señalaban como una de las mujeres más admiradas de la televisión y las pasarelas nacionales. Poco después, comenzó su carrera artística. En 1993, apareció en la producción La Maldición del Paraíso, y desde entonces empezó a recibir oportunidades dentro de la televisión colombiana. Con el tiempo, protagonizó importantes telenovelas como Pura Sangre y Juegos Prohibidos. Uno de sus personajes más recordados fue Paulina Riascos, conocida como La Hiena en Pura Sangre, papel que mostró una etapa más madura y fuerte en su carrera como actriz. Mientras su fama seguía creciendo, un episodio inesperado puso su nombre en medio de un escándalo internacional. En junio de 1994, la policía española la detuvo en Madrid y Palma de Mallorca, junto con otros 4 colombianos, cuando viajaban para pasar un fin de semana en la isla. Las autoridades españolas sospechaban que el grupo tenía vínculos con una red dedicada a la falsificación de dólares. La noticia rápidamente comenzó a circular en periódicos y programas de entretenimiento tanto en España como en Colombia. Para Kathy, que apenas comenzaba a consolidar su imagen pública, el impacto mediático fue enorme. Durante varios días surgieron rumores y especulaciones alrededor del caso.
Muchos medios intentaban descubrir cuál era realmente la relación entre la actriz y las personas investigadas por las autoridades españolas. La situación generó preocupación dentro de su entorno profesional, ya que el escándalo amenazaba a afectar una carrera que apenas estaba creciendo. Después de que las autoridades revisaran el caso y aclararan los hechos, Kathy Sáenz fue liberada y no enfrentó cargos criminales. Tiempo más tarde, reconoció públicamente en una entrevista que había sido detenida y explicó que una de las personas que conocía estaba realizando actividades relacionadas con dólares falsos. Aunque el episodio no terminó en una condena judicial, sí provocó una fuerte controversia en los primeros años de su carrera artística. Durante un tiempo, su nombre quedó asociado al escándalo y tuvo que enfrentar comentarios y críticas de la prensa y del público. Sin embargo, con el paso de los años, logró reconstruir completamente su imagen profesional. Continuó trabajando en televisión y se consolidó como una actriz reconocida dentro de la industria colombiana. Más adelante, también participó en programas de entretenimiento y mantuvo una presencia constante en los medios nacionales. En 2008, se casó con el actor Sebastián Martínez, formando una de las parejas más conocidas de la televisión colombiana. A pesar de los momentos difíciles que vivió en los años 90, Kathy continuó desarrollando su carrera y dejando atrás aquel episodio ocurrido en España. Pero aún después de tantos años, algunas personas todavía recuerdan cómo un viaje aparentemente normal terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más comentados de aquella época en la farándula colombiana y medios internacionales. Número 7. EPA Colombia. Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como EPA Colombia, nació en 1995 y se convirtió en una de las figuras más populares de las redes sociales en Colombia. Su fama comenzó gracias a videos de humor publicados en Internet, donde aparecía hablando de manera espontánea, utilizando frases llamativas y mostrando una personalidad que rápidamente conectó con miles de personas. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a crecer dentro del mundo digital y logró construir una enorme comunidad de seguidores. Aunque muchas personas la conocieron inicialmente por sus videos virales, Daneidy también desarrolló una faceta empresarial. Creó una marca de productos de queratina para el cabello que tuvo gran éxito en varias ciudades colombianas. Sus negocios crecieron rápidamente y ella misma utilizaba sus redes sociales para promocionar los productos y compartir detalles de su vida cotidiana. Sin embargo, junto con la fama, también llegaron las polémicas. A lo largo de los años, EPA Colombia estuvo involucrada en diferentes controversias mediáticas debido a sus declaraciones públicas, discusiones en Internet y comportamientos que constantemente generaban debate entre sus seguidores y críticos. El episodio más grave ocurrió durante el llamado estallido social de 2019 en Colombia. En medio de las protestas realizadas en varias ciudades del país, Daneidy participó en actos de vandalismo contra estaciones del sistema Transmilenio en Bogotá. Además de causar daños a bienes públicos, grabó los hechos y publicó los videos en sus redes sociales. Las imágenes se difundieron rápidamente por Internet y provocaron una fuerte reacción pública. Mientras algunas personas consideraban que sus acciones eran parte del ambiente de protesta que vivía el país, otras criticaron duramente el hecho de que una figura tan influyente mostrara y celebrara actos de destrucción frente a millones de seguidores. Las autoridades iniciaron investigaciones y el caso avanzó hasta llegar a los tribunales. Finalmente, la justicia colombiana la encontró culpable por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno agravado. El proceso judicial se convirtió en uno de los casos más comentados del país, porque involucraba a una influenciadora con enorme impacto en redes sociales. Muchas personas comenzaron a debatir sobre la responsabilidad que tienen las figuras públicas cuando sus mensajes pueden influir en el comportamiento de miles de jóvenes. Durante el juicio, EPA Colombia pidió disculpas públicamente en varias ocasiones y aseguró que lamentaba profundamente lo ocurrido.
También explicó que sus decisiones de aquel día habían sido impulsivas y que nunca imaginó las consecuencias legales que enfrentarían sus acciones. A pesar de sus intentos por evitar la prisión, las autoridades confirmaron la condena. El 30 de enero de 2024 comenzó oficialmente a cumplir una pena de 5 años y 2 meses de cárcel. Fue trasladada a la prisión El Buen Pastor, en Bogotá, donde empezó una etapa completamente distinta a la vida de lujos y popularidad que mostraba constantemente en redes sociales. Su ingreso a prisión volvió a generar reacciones divididas. Algunos consideraban que la condena era un ejemplo importante sobre las consecuencias de destruir bienes públicos, mientras otros pensaban que el castigo había sido demasiado severo. Mientras permanecía encarcelada, sus seguidores continuaban atentos a cualquier noticia relacionada con ella. Su empresa, sus redes sociales y su futuro profesional seguían siendo temas de conversación constantes en Colombia. El caso de EPA Colombia terminó convirtiéndose en una historia que mezclaba fama digital, éxito empresarial, decisiones impulsivas y consecuencias judiciales que cambiaron por completo el rumbo de una de las influenciadoras más conocidas del país, mientras todavía continuaban las discusiones sobre el verdadero impacto de las figuras públicas dentro de la sociedad colombiana moderna. Número 8. Elkim Ospina. Elkim Ospina se convirtió en uno de los libretistas más reconocidos de la televisión colombiana gracias a su trabajo en importantes producciones nacionales. Durante años, participó en la creación de historias que marcaron a varias generaciones de televidentes, especialmente con series juveniles y dramas que alcanzaron enorme popularidad en Colombia. Entre sus trabajos más conocidos estuvo Francisco el Matemático, una producción que se transformó en referencia para la televisión del país por la manera en que abordaba los problemas de los jóvenes y la vida escolar. Desde muy temprano mostró interés por la escritura y la construcción de personajes. Con el tiempo, logró abrirse espacio dentro de la industria audiovisual, donde ganó prestigio por su capacidad para desarrollar historias cercanas a la realidad colombiana. Su nombre empezó a ser respetado dentro de los canales de televisión y entre productores que buscaban proyectos exitosos y conectados con el público. Durante muchos años, trabajó rodeado de actores, directores y equipos de producción. Su carrera parecía estable y lejos de cualquier escándalo judicial. Sin embargo, una situación relacionada con temas tributarios terminó cambiando completamente su vida y llevándolo a prisión de manera inesperada. Según explicó más tarde el propio escritor, él siempre presentó correctamente sus declaraciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, conocida como DIAN. El problema surgió porque no pagó el IVA correspondiente entre los años 2008 y 2012. Aunque había entregado la información tributaria, la deuda continuó creciendo con el paso del tiempo. Ospina aseguró después que nunca imaginó que una situación relacionada con impuestos pudiera terminar con una condena penal. Sin embargo, las autoridades colombianas consideraron que existía responsabilidad criminal por el delito de omisión del agente retenedor, relacionado con el no pago del IVA por parte del contribuyente. El caso avanzó en los tribunales hasta que finalmente fue condenado y enviado a la prisión de Acacías en el departamento del Meta. Para muchas personas del mundo artístico y televisivo, la noticia resultó sorprendente, ya que Elkim Ospina era conocido principalmente por su trabajo creativo y no por problemas legales. Y aunque recuperó parte de su libertad, las consecuencias personales y profesionales de aquella experiencia continuaban acompañándolo mientras buscaba reconstruir lentamente su vida, lejos de los errores financieros que cambiaron completamente su destino profesional y personal. Número 9. Diomedes Díaz. Diomedes Díaz, conocido en toda Colombia como el Cacique de la Junta, se convirtió en una de las figuras más importantes de la música vallenata. Su voz, su estilo popular y sus canciones llenas de historias sobre amor, tristeza y vida cotidiana lo transformaron en un ídolo para millones de personas. Nacido en La Junta, en el departamento de La Guajira, construyó una carrera llena de éxitos que marcó profundamente la cultura musical colombiana durante varias décadas.
Desde muy joven, mostró talento para cantar y componer. Con el paso de los años, logró posicionarse como uno de los artistas más escuchados del país. Sus conciertos reunían multitudes y sus discos alcanzaban enormes ventas. Para muchos seguidores, Diomedes representaba el espíritu popular del vallenato y la vida sencilla de la costa colombiana. Sin embargo, junto con el éxito, también llegaron los excesos, las polémicas y los problemas personales. Su vida privada comenzó a ocupar titulares constantemente, especialmente por su relación con el alcohol, las fiestas y diferentes escándalos mediáticos. Aún así, nada afectó tanto su imagen pública como el caso relacionado con la muerte de Doris Adriana Niño. La joven, de 27 años, murió el 15 de mayo de 1997 en circunstancias que rápidamente generaron sospechas y una intensa investigación judicial. Según la Fiscalía, aquella noche Doris Adriana estuvo en el apartamento de Diomedes Díaz en Bogotá. El cantante reconoció posteriormente que ambos tuvieron intimidad durante esa noche. También declaró que más tarde pidió a sus escoltas que acompañaran a la mujer hasta un taxi. Sin embargo, horas después, campesinos encontraron el cuerpo sin vida de Doris Adriana en una zona rural de Tunja, en el departamento de Boyacá. Las investigaciones realizadas por Medicina Legal provocaron aún más controversia. Inicialmente se habló de una posible sobredosis de cocaína, pero posteriormente los estudios forenses concluyeron que la causa de muerte había sido asfixia mecánica provocada. El caso se convirtió rápidamente en uno de los escándalos judiciales más comentados de Colombia. La fama de Diomedes Díaz hizo que cada avance en la investigación apareciera en periódicos, noticieros y programas de entretenimiento. Mientras algunos seguidores defendían al cantante, otros exigían justicia para Doris Adriana Niño y su familia. En 2001, Diomedes fue condenado en ausencia a 12 años de prisión por el delito de homicidio preterintencional. Sin embargo, meses después, la sentencia fue reducida a 3 años y 1 mes. El cantante permaneció un tiempo alejado de las autoridades hasta que finalmente decidió entregarse en septiembre de 2002. El proceso judicial continuó generando cambios en las decisiones de los jueces. En 2003, la condena inicial volvió a ser ratificada, aunque posteriormente otro juez redujo la pena a 6 años de prisión. Finalmente, Diomedes cumplió 32 meses tras rejas antes de recibir libertad condicional en 2004. Además de la condena penal, tuvo que pagar una indemnización económica a la familia de Doris Adriana Niño por daños morales y materiales. Aunque recuperó la libertad y regresó nuevamente a la música, el caso dejó una marca permanente en su carrera y en su imagen pública. A pesar de continuar llenando conciertos y manteniendo millones de seguidores, el episodio siguió siendo recordado durante el resto de su vida. La historia de Diomedes Díaz terminó convertida en una mezcla de gloria musical, fama desbordada y problemas judiciales que nunca dejaron de perseguirlo completamente. Incluso después de su muerte en 2013, muchos colombianos continúan debatiendo sobre lo ocurrido aquella noche de mayo de 1997, mientras sus canciones siguen sonando en fiestas, emisoras y reuniones populares en diferentes regiones del país constantemente. Número 10. Jairo Varela. Jairo Varela se convirtió en una de las figuras más importantes de la música latina gracias a la creación del Grupo Niche, una agrupación que marcó la historia de la salsa en Colombia y en toda América Latina. Nacido en Quibdó, en el departamento del Chocó, creció rodeado de ritmos afrocolombianos y desde muy joven mostró interés por la música y la composición. Con esfuerzo y talento, logró construir una carrera que transformó para siempre la salsa colombiana. En los años 80 fundó el Grupo Niche, proyecto que comenzó con dificultades económicas y muchos sacrificios. Sin embargo, poco a poco, las canciones escritas por Jairo empezaron a conquistar al público. Temas llenos de sentimiento, historias de amor y orgullo colombiano hicieron que la agrupación creciera rápidamente hasta convertirse en un fenómeno internacional. Canciones como Cali Pachanguero, Una aventura, Busca por dentro y Gotas de lluvia terminaron formando parte de la identidad musical de millones de personas.
La voz de los cantantes del grupo y la capacidad de Jairo para escribir letras emotivas transformaron al grupo Niche en uno de los mayores referentes de la salsa latinoamericana. Pero mientras el éxito artístico crecía, también comenzaron a aparecer problemas judiciales que afectaron profundamente su vida personal y profesional. En 1995, Jairo Varela fue detenido bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La noticia causó un enorme impacto en Colombia porque se trataba de uno de los músicos más admirados y respetados del país. Las autoridades investigaban presuntos vínculos financieros irregulares relacionados con el crecimiento económico de la agrupación. Jairo siempre negó las acusaciones y aseguró que todo se trataba de una injusticia. Aún así, fue enviado a la prisión de Villahermosa, en Cali, donde pasó parte de aquel difícil periodo. La experiencia en la cárcel representó uno de los momentos más duros de su vida. Acostumbrado a los escenarios, las giras internacionales y el reconocimiento público, tuvo que adaptarse repentinamente a la rutina de una prisión colombiana. Durante ese tiempo, sufrió emocionalmente y sintió que su prestigio construido durante años estaba siendo destruido. A pesar de las dificultades, Jairo nunca dejó de pensar en la música. Incluso dentro de prisión, continuó escribiendo canciones y reflexionando sobre lo que estaba viviendo. Aquella experiencia terminó influyendo profundamente en su manera de componer y en las historias que quería contar a través de la salsa. En 1996 recuperó la libertad y regresó nuevamente al mundo musical decidido a continuar con el grupo Niche. Después de salir de prisión, lanzó el álbum A Prueba de Fuego, inspirado en gran parte por todo lo vivido durante su encarcelamiento. Para muchos seguidores, ese trabajo reflejaba dolor, resistencia y la necesidad de seguir adelante a pesar de las críticas y los problemas. Con el paso de los años, Jairo Varela logró mantener vivo el éxito de la agrupación y continuó siendo considerado uno de los compositores más importantes de la salsa latinoamericana. Aunque el episodio judicial dejó una marca en su historia, también fortaleció su imagen como un hombre que nunca abandonó la música, incluso en los momentos más difíciles. Su legado artístico siguió creciendo hasta convertirse en parte fundamental de la cultura musical colombiana. Las canciones del grupo Niche continuaron sonando en fiestas, conciertos y emisoras de muchos países, manteniendo viva la influencia de Jairo Varela en nuevas generaciones. El músico falleció en 2012 por causas naturales, dejando una historia llena de triunfos, controversias e inolvidables canciones. Sin embargo, incluso después de su muerte, muchas personas todavía recuerdan cómo el creador de uno de los grupos más importantes de salsa también tuvo que enfrentar la prisión antes de regresar nuevamente a los escenarios y reencontrarse con el público que jamás dejó de escucharlo. Número 11. Manuela González. Manuela González nació el 14 de enero de 1977, en Bogotá, y desde muy joven mostró interés por el mundo artístico y la moda. Gracias a su presencia frente a las cámaras y a su facilidad para actuar, comenzó rápidamente a llamar la atención dentro de la televisión colombiana. Su carrera empezó oficialmente en 1997, cuando participó en la producción La Mujer en el Espejo, una oportunidad que abrió el camino para convertirse en una de las actrices más conocidas del país. Con el paso de los años, apareció en importantes telenovelas colombianas como Me llaman Lolita, El Inútil, Ángel de la Guarda, Mi Dulce Compañía, La Saga, Negocio de Familia y En los Tacones de Eva. Su imagen elegante y su capacidad para interpretar personajes intensos le permitieron mantenerse durante décadas dentro de la industria televisiva. Aunque ya tenía una carrera consolidada, volvió a ganar enorme popularidad internacional gracias a la serie de Netflix Perfil Falso. Allí interpretó a la antagonista Ángela Ferrer, una antagonista que terminó despertando simpatía entre muchos espectadores de América Latina. Su actuación recibió comentarios positivos y acercó nuevamente su nombre a nuevas generaciones de seguidores. Sin embargo, en 2018, un escándalo inesperado provocó que su nombre apareciera relacionado indirectamente con uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades internacionales. Todo comenzó cuando Juan Pablo Muñoz Hernández, conocido con el alias de Carlos Ciro, fue capturado en Madrid.
Las investigaciones señalaban a Carlos Ciro como jefe de una red internacional de narcotráfico dedicada al envío de cocaína hacia Italia y España. Según las autoridades, la droga era escondida dentro de bloques de mármol para evitar ser detectada durante los controles internacionales. Tras la captura, varios medios comenzaron a revisar las redes sociales del narcotraficante y encontraron fotografías donde aparecía acompañado por figuras reconocidas del entretenimiento colombiano. Entre esas imágenes se encontraban fotos junto a Manuela González y también con la ex Miss Colombia, Paola Turbay. La difusión de las fotografías generó un enorme impacto mediático. Muchas personas comenzaron a preguntarse cuál era la verdadera relación entre las actrices y el hombre que acababa de convertirse en noticia internacional por sus vínculos con el narcotráfico. Con el paso de los días, se conocieron más detalles sobre la identidad de Carlos Ciro. Según distintas versiones, el hombre se presentaba públicamente como empresario y promotor de artistas dentro del mundo del entretenimiento internacional. Gracias a esa imagen, logró acercarse a modelos, actores y figuras públicas sin despertar sospechas inmediatas. Tanto Manuela González como otras celebridades involucradas en las fotografías aseguraron que desconocían completamente las actividades ilegales de Juan Pablo Muñoz Hernández. Ninguna de ellas fue acusada formalmente ni enfrentó cargos criminales relacionados con el caso. Aún así, el escándalo afectó públicamente la imagen de la actriz debido a la rápida circulación de las fotografías en redes sociales y programas de entretenimiento. Durante varios días, su nombre apareció constantemente en titulares y debates mediáticos relacionados con el narcotráfico y las conexiones del criminal con figuras de la farándula. La cuenta de Instagram utilizada por Carlos Ciro fue desactivada poco después de su captura, pero las imágenes ya habían difundido ampliamente en Internet y continuaban siendo comentadas por el público. Con el tiempo, el escándalo perdió fuerza y Manuela continuó enfocada en su carrera artística. Sin embargo, el episodio dejó claro cómo una simple fotografía podía convertirse en motivo de controversia cuando aparecía vinculada a una investigación criminal internacional. A pesar de no haber enfrentado procesos judiciales, la actriz tuvo que lidiar con rumores y comentarios que pusieron a prueba su imagen pública. Mientras continuaba trabajando en televisión y plataformas digitales, muchas personas todavía recordaban aquel momento en que una publicación en redes sociales conectó inesperadamente el mundo del espectáculo colombiano con una de las investigaciones de narcotráfico más comentadas de los últimos años en Europa y América Latina. Número 12. Carolina Guerra. Carolina Guerra nació en Bogotá el 31 de julio de 1986 y desde muy joven comenzó a llamar la atención por su belleza y carisma frente a las cámaras. Antes de convertirse en actriz reconocida, participó en concursos de belleza y llegó a representar a la capital colombiana como Señorita Bogotá en el Reinado Nacional de Belleza. Aquella experiencia le abrió las puertas al mundo del entretenimiento y la televisión. Poco tiempo después inició su carrera como actriz en la telenovela El Ventilador, producida por Caracol Televisión en 2006. Su presencia en pantalla y facilidad para interpretar personajes hicieron que rápidamente recibiera nuevas oportunidades en producciones importantes. Más adelante participó en series y novelas como Montecristo, Nuevo Rico, Nuevo Pobre y Los Hilos del Amor, consolidándose como una de las figuras jóvenes más prometedoras de la televisión colombiana. Con el paso de los años, Carolina también logró proyección internacional. Uno de sus trabajos más conocidos fuera de Colombia fue en la serie británica Da Vinci's Demons, estrenada en 2013, donde interpretó al personaje de Ima. Gracias a esa producción, comenzó a ser reconocida por públicos de otros países y posteriormente participó también en la serie estadounidense Animal Kingdom, producida por TNT. Mientras su carrera internacional seguía creciendo, un inesperado escándalo mediático terminó relacionando su nombre con una investigación internacional de narcotráfico. Todo comenzó después de la captura de Juan Pablo Muñoz Hernández, conocido con el alias de Carlos Ciro, señalado como líder de una red dedicada al envío de cocaína hacia Europa. Las autoridades afirmaban que la organización escondía droga dentro de maquinaria y mantenía vínculos con la banda criminal Los Rastrojos.
Tras la captura del narcotraficante, medios colombianos e internacionales comenzaron a revisar las publicaciones realizadas en sus redes sociales. Entre las imágenes encontradas aparecían fotografías de viajes y reuniones junto a varias figuras públicas. Una de las personas que más llamó la atención fue Carolina Guerra, quien aparecía acompañando a Carlos Ciro durante unas vacaciones en la isla de Mykonos, en Grecia. Las fotografías mostraban a ambos en el exclusivo Hotel Scorpius el 23 de julio de 2017. Según las investigaciones posteriores, el propio narcotraficante había compartido las imágenes en su cuenta de Instagram antes de ser detenido. Cuando las fotos comenzaron a circular públicamente, el nombre de Carolina Guerra rápidamente apareció en titulares y programas de entretenimiento. De acuerdo con distintas versiones conocidas después del arresto, Carlos Ciro se presentaba en el mundo del entretenimiento como empresario, promotor artístico y experto en arte internacional. Gracias a esa imagen, logró acercarse a modelos, actores y celebridades sin generar sospechas inmediatas. Carolina Guerra aseguró posteriormente que nunca imaginó que el hombre con quien compartía eventos y viajes estuviera involucrado en actividades criminales relacionadas con narcotráfico internacional. La actriz no fue detenida ni enfrentó cargos judiciales, ya que las investigaciones nunca demostraron participación en las operaciones ilegales del narcotraficante. Aún así, el escándalo generó una fuerte atención mediática y provocó preguntas sobre las relaciones entre figuras del entretenimiento y personas que aparentaban tener vidas exitosas dentro del mundo empresarial. Durante semanas, las fotografías tomadas en Grecia continuaron circulando ampliamente en redes sociales y programas de televisión. Aunque el caso no avanzó judicialmente contra Carolina Guerra, sí afectó temporalmente su imagen pública debido a la magnitud de la investigación contra Carlos Ciro. Muchas personas comenzaron a debatir cómo personajes relacionados con el crimen organizado lograban mezclarse fácilmente con celebridades y ambientes exclusivos sin despertar sospechas. Con el tiempo, Carolina continuó desarrollando su carrera internacional y alejándose del escándalo. Sin embargo, aquel episodio quedó grabado como uno de los momentos más polémicos de su vida pública, demostrando cómo una relación aparentemente normal dentro del mundo social y artístico podía terminar vinculada inesperadamente con una red internacional de narcotráfico que operaba entre América Latina y Europa. Número 13. Paola Turbay. Paola Turbay nació en Bogotá en 1972. Y desde muy joven se convirtió en una figura conocida dentro de la sociedad colombiana. Hija de Julio César Turbay Ayala, expresidente de Colombia, creció rodeada de política, medios de comunicación y eventos sociales importantes. Sin embargo, con el paso de los años, decidió construir su propio camino en el mundo del entretenimiento y los concursos de belleza. Su gran momento llegó en 1992, cuando representó a Colombia en el concurso Miss Universo. Gracias a su elegancia, seguridad y carisma, logró ubicarse entre las finalistas del certamen, convirtiéndose rápidamente en una de las mujeres más admiradas del país. Su participación internacional le abrió las puertas de la televisión y el modelaje, iniciando así una carrera artística que se mantendría durante décadas. Después de los concursos de belleza, comenzó a trabajar como actriz en diferentes producciones colombianas. Participó en series y telenovelas reconocidas como La Saga, Negocio de Familia, y otras producciones que la consolidaron como una figura importante de la televisión nacional. Además de actuar, también desarrolló trabajos como presentadora y mantuvo una fuerte presencia en medios de comunicación. A lo largo de los años, Paola Turbay construyó una imagen pública asociada al éxito, la elegancia y la vida social de alto nivel. Por eso, muchas personas quedaron sorprendidas cuando su nombre apareció indirectamente relacionado con una investigación internacional de narcotráfico en 2018. Todo comenzó tras la captura en Madrid de Juan Pablo Muñoz Hernández, conocido con el alias de Carlos Ciro. Las autoridades lo señalaban como líder de una red dedicada al tráfico internacional de cocaína con operaciones en América del Sur, Estados Unidos y Europa. Según las investigaciones, el narcotraficante había logrado moverse durante años dentro de círculos sociales exclusivos, presentándose como empresario y promotor artístico. Gracias a esa imagen de hombre exitoso y relacionado con el entretenimiento, consiguió acercarse a modelos, actores y celebridades colombianas sin despertar sospechas inmediatas. Después de su captura, los medios comenzaron a revisar las redes sociales de Carlos Ciro y encontraron varias fotografías junto a figuras reconocidas.
Entre ellas aparecían imágenes acompañadas de Paola Turbay y también de la actriz Manuela González. Las fotografías habían sido publicadas por el propio narcotraficante en su cuenta de Instagram, antes de ser detenido por las autoridades españolas. La difusión de esas imágenes generó rápidamente un escándalo mediático en Colombia. Muchos programas de entretenimiento y periódicos comenzaron a hablar sobre las relaciones sociales que Carlos Ciro mantenía con personalidades del mundo artístico y empresarial. Sin embargo, las investigaciones nunca demostraron que Paola Turbay tuviera conocimiento de las actividades ilegales del hombre. La actriz no fue arrestada, procesada o acusada formalmente por las autoridades judiciales en Colombia o España. Con el paso de los días, se conoció que Carlos Ciro acostumbraba a presentarse ante figuras públicas como un importante empresario relacionado con el arte y el entretenimiento internacional. Según distintas versiones, varias personas del medio artístico habrían sido engañados por la imagen que él proyectaba públicamente. Aunque el caso no avanzó judicialmente contra Paola Turbay, la controversia sí afectó temporalmente su imagen debido a la fuerte atención mediática que provocó la captura del narcotraficante. Para muchas personas, resultaba impactante ver cómo un hombre buscado internacionalmente había logrado integrarse tan fácilmente en ambientes sociales exclusivos y rodearse de celebridades reconocidas. Con el tiempo, el escándalo perdió fuerza, y Paola continuó desarrollando su carrera artística y empresarial. Sin embargo, aquellas fotografías publicadas en redes sociales siguieron siendo recordadas como parte de uno de los episodios más polémicos relacionados con la conexión entre el mundo del entretenimiento y las investigaciones contra redes internacionales de narcotráfico que operaban entre América Latina, Estados Unidos y Europa durante aquellos años. Número 14. Heidi Bermúdez. Heidi Bermúdez nació en Ibagué, Tolima, y logró hacerse conocida en Colombia gracias a su participación en producciones de televisión que alcanzaron enorme popularidad. Desde el comienzo de su carrera, mostró facilidad para la comedia y para interpretar personajes cercanos al público. Poco a poco fue ganando reconocimiento dentro de la televisión nacional hasta convertirse en una figura conocida en hogares de distintas regiones del país. Uno de sus personajes más recordados fue la Chiquita Brava en la serie humorística El Man es Germán, producida por Caracol Televisión. Gracias a ese papel, consiguió gran popularidad y se volvió una actriz fácilmente reconocida por los televidentes colombianos. También participó en otras producciones exitosas como 5 viudas sueltas, ampliando todavía más su presencia en la televisión. Mientras su carrera artística avanzaba normalmente, un episodio ocurrido en 2012 terminó colocando su nombre en medio de un gran escándalo relacionado con el mundo del narcotráfico colombiano. Todo comenzó el 25 de octubre de ese año, cuando Heidi Bermúdez llegó a la prisión de alta seguridad de Palo Gordo, ubicada en Girón, Santander. La actriz ingresó acompañada por una hija del veterano narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, conocido con el alias El Socio. Según los registros oficiales del penal, la visita estaba autorizada supuestamente para ver a John Jairo Henao Cardona, un narcotraficante solicitado en extradición por España. Sin embargo, las autoridades penitenciarias notaron rápidamente algo extraño. En lugar de dirigirse hacia la celda del preso que aparecía registrado en la autorización, Heidi Bermúdez caminó directamente a otra área de la prisión donde se encontraba Diego Pérez Henao, conocido como Diego Rastrojo, señalado como uno de los principales jefes militares de la organización criminal Los Rastrojos. La presencia de la actriz dentro de la cárcel generó un enorme alboroto entre los internos y también entre los guardias del penal. Debido a la confusión y al movimiento que provocó su visita, los funcionarios de seguridad detectaron el cambio de destino y comenzaron a intervenir inmediatamente. Las autoridades consideraron que había ocurrido una conducta irregular dentro del sistema de visitas y decidieron expulsarla del centro penitenciario. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, conocido como INPEC, abrió una investigación para determinar si John Jairo Henao Cardona había cedido ilegalmente su autorización de visitas a Diego Rastrojo. Además, las autoridades estudiaron la posibilidad de imponer una sanción administrativa contra Heidi Bermúdez que le impediría ingresar nuevamente a esa prisión durante varias semanas. El caso rápidamente llegó a los medios de comunicación y se convirtió en noticia nacional.
Mientras crecían los rumores y especulaciones, la actriz aseguró públicamente que había acudido a la cárcel para visitar a otro interno y negó cualquier irregularidad intencional. Sin embargo, desde aquel momento comenzaron a circular versiones que la relacionaban sentimentalmente con Diego Rastrojo, aumentando todavía más la controversia alrededor de su nombre. Aunque el escándalo generó enorme atención mediática y provocó investigaciones internas por parte del IMPEC, Heidi Bermúdez nunca fue arrestada ni enfrentó cargos criminales relacionados con organizaciones narcotraficantes. Aún así, el episodio afectó fuertemente su imagen pública, debido a la gravedad de las personas involucradas en el caso. Muchas personas quedaron sorprendidas al ver cómo una actriz reconocida aparecía vinculada indirectamente con uno de los jefes criminales más temidos de Colombia. Con el paso del tiempo, la controversia fue perdiendo fuerza y no avanzó judicialmente contra la actriz. Sin embargo, el episodio continuó siendo recordado como uno de los escándalos más comentados dentro del entretenimiento colombiano, demostrando nuevamente cómo las conexiones entre celebridades y figuras del narcotráfico podían generar enormes polémicas públicas, incluso sin existir procesos penales formales contra los artistas involucrados directamente. Número 15. Virginia Vallejo. Virginia Vallejo fue una de las periodistas y presentadoras más famosas de Colombia durante las décadas de 1970 y 1980. Su imagen elegante, su manera refinada de hablar y su presencia constante en la televisión la transformaron en símbolo de sofisticación dentro del periodismo colombiano. Trabajó en importantes noticieros y programas nacionales, convirtiéndose en una de las figuras más admiradas de los medios de comunicación de aquella época. Durante años, Virginia representó el éxito profesional en la televisión colombiana. Entrevistaba políticos, artistas y personajes importantes, mientras millones de personas seguían sus apariciones en pantalla. Su popularidad era tan grande que muchos la consideraban una celebridad antes de que existieran las redes sociales y el fenómeno moderno de los influenciadores. Sin embargo, detrás de aquella imagen pública existía una historia que años después provocaría enorme controversia en Colombia y en otros países. El episodio comenzó cuando se conoció que Virginia Vallejo había mantenido una relación sentimental con Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso y temido de Colombia. La relación entre ambos comenzó en 1983 y se extendió hasta 1987. Durante esos años, Virginia tuvo acceso cercano a la vida personal y a parte de las operaciones del jefe del cartel de Medellín. Mientras el país vivía una etapa marcada por violencia, atentados y narcotráfico, la periodista mantenía un vínculo privado con uno de los hombres más perseguidos por las autoridades. Cuando la relación se hizo pública, muchas personas quedaron sorprendidas. Para gran parte de la opinión pública, resultaba difícil entender cómo una periodista reconocida y respetada había terminado involucrada sentimentalmente con Pablo Escobar. Las críticas hacia Virginia Vallejo fueron intensas y durante años su nombre quedó ligado permanentemente a la historia del narcotráfico colombiano. Después de la muerte de Escobar en 1993, Virginia permaneció durante varios años lejos de la atención pública. Sin embargo, el tema volvió a ocupar titulares en 2006, cuando publicó el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar. En esa obra, relató detalles de su relación con el capo y describió aspectos internos del cartel de Medellín y de la violencia que marcó al país en aquellos años. El libro provocó enorme impacto mediático, tanto en Colombia como en el extranjero. Muchas de las revelaciones realizadas por Virginia despertaron interés de las autoridades estadounidenses y colombianas. Según distintas versiones, parte de la información que conocía terminó siendo entregada al FBI de Estados Unidos, convirtiéndola en testigo clave contra antiguos aliados y colaboradores del cartel de Medellín. Debido a su colaboración con las autoridades norteamericanas, el FBI decidió trasladarla a Estados Unidos por razones de seguridad. Allí permaneció durante años bajo protección especial, mientras continuaban investigaciones relacionadas con antiguos miembros del narcotráfico colombiano.
En Colombia también surgieron investigaciones sobre la posible responsabilidad de Virginia Vallejo en algunos hechos vinculados con el cartel. Las autoridades estudiaron si había existido algún nivel de complicidad debido a su cercanía con Pablo Escobar durante tantos años. A pesar de las sospechas y de las investigaciones abiertas tras la publicación de su libro, Virginia nunca fue formalmente condenada por la justicia colombiana. Sin embargo, su nombre continuó siendo uno de los más polémicos cuando se hablaba de las relaciones entre figuras públicas y narcotráfico en Colombia. Con el paso de los años, su historia se convirtió en tema de documentales, entrevistas y producciones audiovisuales inspiradas en la vida de Pablo Escobar y en los secretos del cartel de Medellín. Para muchos, Virginia Vallejo representaba el reflejo de una época en la que el narcotráfico logró infiltrarse incluso en los sectores más prestigiosos de la sociedad colombiana, dejando historias que todavía continúan generando debate y controversia dentro y fuera del país actualmente. Y esas fueron las historias de los 25 actores colombianos que terminaron en prisión y sorprendieron a muchísima gente. Algunos perdieron carreras millonarias, otros destruyeron su propia reputación y muchos todavía siguen enfrentando serios problemas con la justicia hasta el día de hoy. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos casos fue el que más llamó tu atención? ¿Ya conocías a alguno de estos actores antes de ver este video? Déjanos tu comentario aquí abajo, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para seguir disfrutando de videos interesantes, curiosos y llenos de historias sorprendentes como esta. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!